importante tener este marco de más de 400 personas un día sábado a estas horas de la noche. Es para mí sumamente grato ver tanta cantidad de gente un sábado por la noche, ¿cierto? Yo me estoy empezando a preocupar, la gente no quiere celebrar San Valentín desde ahora, ¿cierto? Parece que es eh, complicado hacer clases una semana de festejos por el Día del Amor, pero por lo que estoy viendo y al ver la nutrida participación de ustedes, me parece que vamos a tratar de hacer que ese esfuerzo valga la pena. ¿De acuerdo? Muy bien. La ponencia yo la voy a dividir en dos partes. En una primera parte voy a hablar de la imputación dentro del punto de vista procesal. Eh, Hablar de los hechos jurídicamente relevantes me va a tomar seguramente unos minutos de la exposición, ¿sí? Y el resto ya vamos a entrar a la parte penal. Y cuando entremos a la parte penal, vamos a entrar a la imputación objetiva desde el punto de vista penal, ¿de acuerdo? Ya al tema sustantivo, que es tal vez lo que más les interesa en este diplomado en teoría del delito, ¿verdad? Eh, Voy a tratar de expresarme con bastante sencillez, voy a tratar de que nos podamos entender de la mejor forma, con un lenguaje que procuraré sea lo más claro posible. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias a todos los que han encendido sus cámaras, muchas gracias a todos los que están atentos y les aviso desde ya, en todo momento estoy leyendo el chat, con lo cual lo que ustedes vayan escribiendo, lo que ustedes vayan comentando, yo lo voy a estar inmediatamente procesando y respondiendo en la medida de mis posibilidades y que sea pertinente al tema que estamos tocando. ¿Sí? Muy bien. Vamos a entrar un poquito, y esto es un añadido que yo quiero compartir esta noche con ustedes, al tema de la imputación procesal. La imputación necesaria, la imputación concreta, que es un concepto procesal. ¿De acuerdo? Entonces, todos ustedes saben que cuando se inicia una investigación, se empieza a construir una imputación. ¿De acuerdo? Una imputación que debe satisfacer los estándares de claridad, los estándares de precisión. Los estándares seguramente se van a ir fortaleciendo con el devenir del proceso. Cuando se inicia una investigación, cuando hay las primeras actuaciones preliminares, cuando se dan las primeras actuaciones preliminares, es posible que nosotros tengamos que tener una imputación más bien en formación, una imputación más bien que se está creando, una imputación inicial, porque estamos recién noticiados con la eventual comisión de un ilícito, ¿verdad? Seguramente cuando formalizaremos investigación preparatoria, la imputación debe ser un poco mayor, un poquito más precisa. Y solo tal vez cuando lleguemos a la acusación, ya pues ahí tenemos una imputación a plenitud, una imputación completa, una imputación concreta, una imputación suficiente, como se le llama, ¿verdad? Ahora bien, esa imputación tiene que ver con hechos. Tiene que ver con hechos que yo le denomino hechos jurídicamente relevantes. ¿De acuerdo? Entonces, la primera pregunta que yo les haría a todos, la primera pregunta con la que yo rompería el hielo y les pediría que me den alguna idea a partir del chat, miren, ya tenemos 500 personas en sesión y eso para mí es gratísimo. 500 personas en esta plataforma para mí es gratísimo. Entonces, empiezo con esta pregunta. Cuando hablamos de imputación, tenemos que hablar de hechos. Y yo le agrego algo. Tenemos que hablar de hechos jurídicamente relevantes. Tenemos que hablar de hechos
penalmente relevantes. ¿Y cuándo un hecho es penalmente relevante? Un hecho es penalmente relevante cuando ese hecho es capaz de satisfacer algún aspecto normativo. Un hecho es penalmente relevante cuando ese hecho es capaz de satisfacer algún aspecto normativo. Le explico más. ¿Qué significa que ese hecho es capaz de satisfacer algún aspecto normativo? Ese hecho tiene que satisfacer todo lo que se necesita completar para que una imputación sea completa, para que una imputación sea necesaria, para que una imputación sea suficiente. Si yo reviso el Código Penal, cojo el Código Penal y leo el artículo 106, el artículo 106 del Código Penal me dice el que mata a otro. Punto. Ese es el enunciado normativo, el que mata a otro. Y en ese enunciado normativo, el que mata a otro es el supuesto de hecho de la norma. Y la consecuencia jurídica será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 6 ni mayor de 20 años. Bueno, entonces cuando yo estoy hablando de lo que la imputación fáctica debe satisfacer, no es el enunciado normativo, sino es la norma propiamente. Es la norma propiamente. Y eso lo que vamos a hacer, vamos a tener que construir el tipo penal los abogados. Y lo vamos a tener que construir de una manera mucho más grande. En el chat me dicen homicidio simple. Claro, el 106 regula el homicidio simple. Pero yo pregunto, cuando decimos el que mata a otro, el que mata a otro, al decir el que mata a otro, ¿a qué estamos haciendo mención? Al decir el que mata a otro, estamos haciendo mención. ¿Cómo lo leería un periodista? ¿Cómo lo leería un ingeniero? ¿Cómo lo leería un señor lustrabotas? ¿Cómo lo leería un lavador de carros? Seguramente lo entendería el que mata a otro y punto, ¿cierto? Pero no, un abogado lo lee distinto. Porque para que ese enunciado, el que mata a otro, tenga contenido normativo, para que ese, el que mata a otro, sea relevante penalmente, ese, el que mata a otro, tiene que construirse normativamente. Vamos, empecemos. Ese el que puede ser cualquier persona, ¿verdad? Ese el que puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser cualquier persona. Es un delito de dominio. Lo estamos construyendo. ¿De acuerdo? Ese el que mata, mata es dar muerte. Ese matar puede ser realizado o por una acción o puede ser realizado por una omisión. ¿Correcto? Ese el que mata puede ser hecho a partir de sacar un arma y dispararle a alguien en la cabeza, una acción. O ese el que mata puede ser hecho con una omisión y se puede incurrir en homicidio simple por una omisión. ¿Cómo así? Por una omisión impropia, una omisión del garante. Incurrirá en este delito el que mata a otro, aquel que mata simplemente no evitando el resultado evitable, teniendo la obligación de hacerlo porque es el garante. ¿De acuerdo? Miren cómo estamos construyendo. Estamos construyendo que lo puede cometer cualquier persona, que lo puede cometer con una conducta positiva o con una conducta negativa, con una acción o con una omisión, ¿cierto? Y el sujeto pasivo, ese otro, puede ser también cualquier persona. Y estamos construyendo desde que se es persona, o sea, desde el momento en que nace vivo. Estamos construyendo. No puede ser necesariamente un embrión, porque un embrión es una vida humana, pero es un sujeto de derecho, pero no es una persona. Entonces el abogado va construyendo, ¿verdad? La pregunta es, ¿y si no lo mata? ¿Y si le dispara pero no se muere? Seguimos construyendo. ¿Eso qué será? Tentativa, ¿cierto? Si no lo mata, será tentativa. Si de pronto
se me ocurre, no lo mata, pero lo ayuda a alguien a matar. ¿Qué pasa con ese que le ayuda a matar? Será un cómplice. ¿Qué pasa si no lo mata, pero determina a otro a que lo mate? Será un instigador. ¿Qué pasa si no lo mata, pero lo mata por medio de otro, engañándolo al otro? Será un autor mediato. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, con eso, ¿qué les quiero decir a todos en esta primera parte de la ponencia, en esta primera parte de la exposición? Que el enunciado normativo, en todo el Código Penal, en el homicidio, en el hurto, en el robo, en la violación, en todos los delitos, el enunciado normativo no me dice nada. El enunciado normativo es muy simple. El enunciado normativo es muy sencillo. El enunciado normativo normalmente lo tiene que entender un abogado penalista experto, porque solo un abogado penalista experto puede hacer todo el desarrollo que yo pretendo hacer. ¿Se entiende? Miren, miren cuánto he hablado de esto, el que mata a otro, el que mata a otro. ¿De eso cuánto he hablado? He hablado de delito de dominio, he hablado de que no solamente el que ejecuta la acción, sino el que colabora, el que determina, el que lo hace por medio de otro, si son varios, los que conjuntamente. He hablado de que no solamente cuando muere, sino además cuando se inicia la ejecución, aun cuando no haya resultado. He hablado de que ese otro tiene que ser una persona. He hablado de que ese comportamiento puede ser con una acción o puede ser con una omisión impropia, si es que es garante. He hablado de que para que se resuelva esto, tienen que haber elementos normativos y elementos descriptivos del tipo que se tienen que satisfacer. ¿Se entiende? Y para que esto sea penalmente relevante, y ahí es el tema de esta noche, tiene que incrementarse el riesgo permitido. Porque si no se ha incrementado el riesgo permitido, si el tema es absolutamente causal, pero no se incrementó el riesgo permitido, ¿cierto? La conducta es irrelevante penalmente. ¿De acuerdo? Vamos. ¿Eso qué necesita? Se necesita construir un enunciado normativo, convertirlo en una norma penal. Y para eso hay que ser abogado penalista experto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es mi primera conclusión de esta noche? Mi primera conclusión de esta noche es que no cualquiera puede leer el Código Penal. No cualquiera puede entender el Código Penal. El Código Penal solamente lo puede entender un penalista experto. Y solamente lo puede aplicar un penalista experto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hacemos una investigación penal, lo que buscamos en esa investigación penal, lo que buscamos en esas diligencias preliminares y en la preparatoria formalizada posteriormente, lo que buscamos es conseguir hechos jurídicamente relevantes. ¿Y cuáles son los hechos jurídicamente relevantes que salimos a buscar en una investigación? Esos hechos que van a satisfacer todo eso que acabo de conversar desde que empecé la sesión. Cuando un fiscal inicia una investigación, cuando un fiscal inicia unas diligencias preliminares, tendrá que, y está investigando homicidio simple, tendrá que construir su imputación para satisfacer todo lo que hemos conversado y tendrá que situar todos los elementos normativos que hemos conversado. ¿Y con qué tendrá que reemplazarlos? Con hechos. ¿Y cuando un hecho es jurídicamente relevante? Cuando sirve para satisfacer algún elemento normativo. Un hecho es jurídicamente relevante cuando sirve para satisfacer algún elemento normativo. Cuando encaja, cuando encuadra, cuando satisface algún elemento normativo. Entonces,
¿Qué quiere decir eso? Solamente participa en un proceso penal aquel que sabe derecho penal a nivel experto. Solamente puede ser investigador aquel que sabe derecho penal a nivel experto. Solamente puede ser abogado defensor aquel que sabe derecho penal a nivel experto. Y nadie más. ¿Por qué? Porque solo alguien que es experto en derecho penal puede comprender un tipo penal, puede comprender ese enunciado normativo que está en el Código Penal, lo puede interpretar y lo puede encuadrar y lo puede satisfacer. Y a partir de allí puede salir a buscar en una investigación hechos penalmente relevantes. ¿De acuerdo? Para los efectos de la explicación de hoy día, eh, para los efectos de la investigación de hoy día, de lo que estoy explicando hoy día, solamente yo estoy hablando de la tipicidad objetiva, ¿cierto? Porque me han pedido hablar de imputación objetiva, ¿no? Pero pregunto, ¿también hay que construir la norma desde el punto de vista subjetivo o no? O sea, ese comportamiento tendrá que ser doloso. Ese comportamiento tendrá que ser doloso y tendré que verificar qué tipo de dolo hay. Si es un dolo directo, si es un dolo indirecto o de consecuencias necesarias, si es un dolo eventual. Tendré que verificar si ese comportamiento necesita elementos adicionales al dolo, como una tendencia interna trascendente, una tendencia interna intensificada. O de pronto ese comportamiento no es doloso, sino culposo. Entonces tendré que decir, como hecho jurídicamente relevante, qué deber de cuidado se infringió y cómo es que la infracción de ese deber de cuidado se representó en el resultado, para hablar de imputación objetiva en delitos culposos. ¿Se entiende? Entonces yo pregunto, alguien que no sabe imputación objetiva en delitos dolosos, alguien que no sabe imputación objetiva en delitos culposos, alguien que no sabe imputación objetiva en delitos de peligro, imputación objetiva en delitos de resultado. Pregunto, ¿qué hechos jurídicamente relevantes me va a traer? Porque para traer hechos jurídicamente relevantes, primero tengo que entender la norma que debo satisfacer, ¿o no? Pregunto, ¿o no? Si no entiendo la norma objetiva y subjetiva, ¿qué hechos jurídicamente relevantes voy a traer? Y en el chat me dicen algo muy interesante. Me dicen, hoy día, me dicen, la policía debe realizar esa investigación. Sí, pues. Me dice el doctor, o la doctora, perdón, Vicky Nolasco Landa, que la policía debe realizar esa investigación. Yo no tengo ningún problema en que la policía investigue. La policía, es más, tiene que investigar, pero junto con el fiscal. La policía tiene que investigar bajo la dirección del fiscal. ¿Por qué la policía tiene que investigar bajo la dirección del fiscal? Porque el fiscal es el pensante jurídicamente. Porque el fiscal es el experto en materia penal. A menos que la policía sepa más derecho penal que el fiscal, ¿no? No sé, de repente. Tal vez. De lo contrario, ¿qué cosa va a buscar? El decreto legislativo 1605 le permite a la policía investigar sin dar cuenta al fiscal. Los ha vuelto casi directores de la investigación preliminar y que hagan su informe al final de eso, ¿cierto? La pregunta es, si no se entiende derecho penal, si no se entiende dogmática penal, si no se entiende todo lo que acabo de explicar hasta este momento, ¿qué cosa voy a salir a investigar? ¿Qué voy a buscar? ¿Qué voy a buscar? Pregunto, ¿qué hecho jurídicamente relevante voy a buscar? Porque cuando yo busco un hecho jurídicamente relevante, tengo que saber derecho penal, porque solamente si sé derecho penal y lo sé bien, van a aparecer, porque yo los voy a buscar, los hechos jurídicamente relevantes. Pero si yo ni siquiera sé qué debo satisfacer, si yo ni siquiera sé qué debo encuadrar, qué debo salir a buscar, ¿cómo busco? ¿Cómo investigo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Cierto? Entonces, respondiéndole la pregunta al doctor que me la está haciendo en el chat, respondiéndole la pregunta al doctor que me la está haciendo en el chat,
Yo le diría algo muy simple. ¿Qué opina del decreto legislativo 1605? ¿Qué opina? Que dice que el fiscal puede no ser notificado por la policía y puede la policía investigar sin conocimiento fiscal. ¿Qué opina de esas facultades a la policía y que la policía califique jurídicamente el delito y que la policía impute responsabilidad? ¿Qué opina, doctor, de eso? Me están preguntando en el chat. Si me preguntan, yo respondo. ¿Y qué respondo? Yo creo que esa norma es incompleta. Esa norma debió ser completada. ¿Y cómo debió ser completada esa norma? De la siguiente manera. Debieron darle a la policía también la función de acusar, para que sustente pues su investigación en juicio, ¿cierto? Y litigue con la defensa, ¿o no? ¿Sería lo correcto o no? Porque si la policía dirigió la investigación, debe, tiene que acusar. A ver que lo haga, pues. Cualquiera que ha estudiado procesal, cualquiera que ha practicado una investigación alguna vez en su vida, ¿qué es lo que sabe? ¿Qué es lo que sabe? Lo que sabe es que tiempo que pasa, verdad que huye. Lo que no se busca en el momento inicial, tal vez nunca se encuentra. La pregunta es, ¿a mí qué me importa que después de meses la policía me traiga una información incompleta, una información sesgada, una información insuficiente, porque no entendió lo que tenía que buscar? Pregunto, cuando en ese momento le llegue eso a la fiscalía, ¿el fiscal de dónde va a sacar lo que falta buscar? Si el tiempo ya pasó y la información se perdió. Va a generarse impunidad. ¿A qué se va a limitar el fiscal? A archivar el caso, pues. ¿Por qué? Porque no se buscó cuando se debió buscar. Porque no se encontró lo que se tenía que encontrar, porque no se conocía jurídicamente un tema. Porque a veces, si no se entiende bien dogmática penal, se puede investigar un delito de receptación como si fuera, perdón, un delito de lavado de activos como si fuera receptación, o un fraude informático como si fuera estafa, etcétera. ¿Por qué? Porque no se entiende, pues, jurídicamente bien el tema. Y si no se entiende jurídicamente bien el tema, se puede investigar cualquier cosa. Esa era la idea del código. El fiscal es el pensante. El fiscal es el que diseña. El fiscal es el que delinea la investigación jurídicamente con todo lo que se necesita hacer, porque el fiscal es el que construye la norma que hay que completar con hechos jurídicamente relevantes. Pero cuando se dice el fiscal ya no participa en esa investigación, sino la policía, debió completarse, pues, que la policía acuse también entonces, pues, para que su investigación la lleve a juicio y a ver cómo le va, ¿cierto? Y a ver cómo le va. Doctor Almanza, usted está siendo sarcástico, usted está siendo irónico y hasta irrespetuoso con lo que dice. No, recién voy a ser irónico si me dices eso. En el chat, si me dices eso, recién voy a ser irónico. ¿Qué físico nuclear ha hecho esto? Tuvo que haberlo hecho un químico puro, un especialista en matemática avanzada, pero no creo que haya sabido algo de derecho el que ha hecho esto. ¿De acuerdo? El que ha hecho esto no sabe de derecho. Ya va a generar más impunidad y más impunidad, peor de la que ya había. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Les doy otra razón más. Una más. Una más. ¿Y cuál es esa razón adicional? Cuando se inicia una investigación, en el Perú, la investigación es única. Hay una sola investigación. ¿Qué quiere decir? Que esa investigación es de cargo y de descargo. No es como en el common law, que en el common law la investigación oficial es secreta y cuando termina la investigación oficial recién empieza la investigación de la defensa. Hay dos investigaciones en el common law. En el Perú no. En el Perú hay una investigación. Por lo tanto, a todo lo que hace el Estado de una investigación, tiene que ser noticiado a la defensa o no. Porque si no le notician y no participan en las diligencias, se afecta el derecho de contradicción e investigación, que afecta el debido proceso
se plantea una tutela de derechos y todo se excluye. ¿O me equivoco? Corríjanme. ¿Es así? Pregunto, ¿a la policía cuando investiga tiene la cultura de notificar a la defensa? Y si la policía recaba buenamente algo, ya les dije, ni siquiera va a poder recabar completo porque no tiene formación jurídica mayor. Si recaba buenamente algo, pregunto, y no noticia de esto a la defensa. Cuando el abogado se entere, ¿qué va a hacer? ¿Qué creen que va a hacer? ¿Qué creen que va a hacer el abogado? Cuando se entere de que se ha hecho toda la investigación sin notificarle, ¿qué creen que va a hacer? Pregunto, ¿ustedes qué harían? ¿Qué harían ustedes? Si se enteran recién. Una tutela de derechos y pido la nulidad de todo el auto, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué? Porque no me han permitido participar. ¿Ven? Entonces, doblemente negativo. Se afectó en todo. Qué pena que le haya respondido en tanto tiempo al doctor que me ha preguntado, pero si me preguntan, yo respondo. Y si me cuestionan, yo doy mi punto de vista. Derecho es argumentación. Las ideas se confrontan y se fundamentan y se justifican. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿para qué he hecho toda esta introducción? ¿Para qué he hecho toda esta introducción? ¿Para qué? Para dejar claro cuán importante es la dogmática penal en un proceso o no. Para dejar claro cuán importante es saber derecho penal en un proceso, ¿cierto? ¿O no? ¿Sí? Planificar un caso exige eso. Por eso es que es importante el tema de hoy día. Por eso es que es muy importante el tema de hoy día. ¿Cuál es el tema de hoy día? La imputación objetiva. ¿De acuerdo? He hecho un pequeño cherry inicial hablando de la imputación en el proceso penal, pero ahora entremos a la imputación objetiva. ¿De acuerdo? A la imputación objetiva. Muy bien. Cuando a la gente le hablan de imputación objetiva, ¿cierto? Les da fiebre. Los abogados a veces escuchamos imputación objetiva y nos empieza a temblar la voz, el pulso, como si hablar de imputación objetiva fuera chino mandarín, ¿verdad? Inmediatamente entramos en shock. ¿Por qué? Entramos en shock porque a veces no entendemos la imputación objetiva. Nos parece algo sumamente complicado, sumamente complejo. Claro, porque la mayor parte de los profesores de derecho penal, entre los cuales me incluyo, porque tengo ese curso a mi cargo, a veces, digo, a veces, la mayor parte de los profesores, entre los cuales me incluyo, a veces pretendemos decir que cuanto más complejo hacemos un tema, cuanto más difícil lo explicamos, mejores somos, ¿verdad? ¿O no? ¿Cierto? A veces creemos eso, ¿no? Cuanto más difícil explicamos, mejores profesores somos. Cuanto menos nos entienden, más nos respetan. ¿Qué tal el doctor Almanza? ¡Uf! Es un capo de capos. ¡As! Es un crack. ¿Le entendiste? Ni Michi, pero el temán sabe. Pero sabe. ¿Eso es correcto? Es un crack. Capo de capos. ¿Le entendiste? Nada. Pero sabe. 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 Bueno, hoy día yo voy a tratar de corregir eso. Y voy a tratar de que no me digan que soy un crack. ¿Qué tal es el doctor Almanza? Medianito, ahí va. Pero lo bueno que tiene es que lo explica sencillo. Eso voy a tratar de hacer en imputación objetiva. Por lo tanto, todo lo que voy a hablar hoy día en imputación objetiva es simplemente no para lucirme, no para seguramente hacer gala de amplios conocimientos, sino tal vez hacer un tema introductorio como para que se entienda estas figuras. ¿Sí? Y agarro lo que me dicen en el chat. En el chat me dicen
La imputación objetiva tiene que ver con la causalidad, y eso es correcto. La imputación objetiva surgió en derecho penal para resolver problemas de causalidad. ¿Por qué? Porque normalmente los problemas de causalidad se resolvían de acuerdo con la ciencia natural, se resolvían de acuerdo con la física. ¿Y cuál era el gran problema? Nos quedaban muchas causas, ¿verdad? Porque de acuerdo con las ciencias naturales, de acuerdo con la física, la única teoría de la causalidad es la teoría de la causa adecuada. ¿Y esa teoría qué nos dice? Desde el punto de vista de la ciencia, si tú suprimes mentalmente algún probable, ¿cierto? Alguna probable condición o alguna probable causa de un resultado, y si suprimes mentalmente esa probable causa o condición para un resultado y el resultado deja de producirse, es causa. Si tú lo suprimes mentalmente y el resultado se sigue produciendo, no es causa. Esa es la teoría de la equivalencia de condiciones que dice, causa es causa. Lo que tú suprimes mentalmente y evita el resultado es causa del resultado. Y todas las causas son iguales. No hay causa más grande, no hay causa más chiquita. Todas las causas son equivalentes. Todas las causas valen lo mismo. Causa es causa. Pero la única teoría científica, la única teoría respetuosa de la física y de las ciencias naturales, que es la teoría de la equivalencia de condiciones, tiene un gran problema. ¿Y cuál es su gran problema? Te deja muchas causas, pues. ¿Se entiende? Te deja muchas causas. Si el anestesiólogo no lo hubiera dormido el paciente seguiría vivo porque no se habría muerto en la operación. Sí, pues el anestesiólogo es causa del resultado, porque si no lo habría dormido, el paciente seguiría vivo. Si el cirujano no le habría cortado, no le habría metido la bacteria que estaba en el bisturí. Por lo tanto, el cirujano es causa. Si el enfermero instrumentalista hubiera esterilizado el bisturí, hubiera estado limpio y por lo tanto no hubiera entrado la bacteria. Por lo tanto, el instrumentalista también es causa. ¿Se entiende? ¿Y qué me dicen los fanáticos? Si la mamá del cirujano no lo habría parido, este tampoco habría estado en el quirófano, por lo tanto, venga la mamá también o no. Y así llegamos ¿a dónde? A Adán y Eva, ¿verdad? Con la teoría de la equivalencia de condiciones encontramos las causas, pero ¿cuál es el problema de esto? Hacemos regresión al infinito. Nos vamos al infinito. Y no nos sirve en materia penal. ¿De acuerdo? Entonces, ante eso, los penalistas empezaron a buscar fórmulas, a buscar soluciones para individualizar causas, para encontrar las causas, seguramente, y no todas, ¿no? Para encontrar alguna que sea la más importante. Y ahí aparecieron, pues, la teoría de la causa próxima, no, la que es la inmediatamente anterior, esa es la relevante, la teoría de la causa eficiente, etcétera. ¿De acuerdo? Pero ¿cuál era el problema de esas teorías individualizadoras que buscaban establecer la causa entre todas las causas? La causa más importante. ¿Cuál era el problema de esas teorías? Que eran bien erráticas, se equivocaban mucho. Y ese era el gran problema en materia penal. Hasta que Honeck, un penalista alemán, dijo, lo que tenemos que hacer acá es una valoración jurídica para establecer la causalidad y seleccionar la causa más importante. Para hacer una individualización y establecer la causa más importante, tenemos que hacer una valoración jurídica, dijo este penalista llamado Honeck. Y cuando él dijo, se murió. Y no dijo cuál era ese criterio de valoración jurídica, ¿cierto? Pero ya había dejado la duda ahí. Ya había dejado el aporte que el criterio tenía que ser jurídico. Posteriormente, seguramente la Aren, seguramente otros penalistas seguían en esa misma idea, pero nadie daba respuesta a esto. Hasta que otro alemán, Beck, hace una investigación sobre la sociedad y los riesgos. Y dice, Beck, las sociedades están aceptando ciertos riesgos para poder avanzar. Las sociedades están aceptando ciertos riesgos para poder evolucionar, están aceptando ciertos riesgos para no estancarse. Y entre estos riesgos
que están aceptando, dice Beck, están las fábricas, están los medios de transporte, la energía eléctrica, los medios de comunicación. Y esos son riesgos que normalmente generan afectaciones a bienes jurídicos. Pero la sociedad los tolera, porque sin esos riesgos no se podría avanzar, estaríamos estancados. Así que tenemos que permitir riesgos, así nos hagan daño. ¿Y saben qué? Eso vio Roxy. Y Roxy dijo, ya lo tengo. Ya lo tengo. Ya lo tengo. La causalidad la vamos a responder y la vamos a resolver con un criterio jurídico. ¿Y cuál es ese criterio jurídico? Ese criterio jurídico que pedía Honig, ya lo tengo, es el que dice Beck. Ese es el criterio, dice Roxy. El criterio es el riesgo. Si la sociedad permite el riesgo y el comportamiento se maneja en ese riesgo y no excede ese riesgo que es permitido, el tema es irrelevante penalmente. ¿De acuerdo? El tema es irrelevante penalmente. ¿Por qué? Porque se mantuvo dentro de qué? Dentro del riesgo permitido. Pero si se incrementa ese riesgo, eso sí es penalmente relevante. ¿Se entiende? El ejemplo que yo pongo siempre, cuando los seres humanos, cuando las personas vamos a un hospital, ¿el hospital es un riesgo o me equivoco? Pregunto, ¿el hospital es un riesgo? Sí, se llama riesgo hospitalario, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que si tú ingresas a un hospital, puedes contagiarte ya dentro de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ahí está lleno de enfermos, con varios tipos de enfermedades. Y así se cumplan protocolos de salubridad, así se esterilice, así se limpie, así se haga respetuosa y escrupulosamente todos los protocolos de seguridad, pueden haber bacterias intrahospitalarias que te pueden terminar contaminando y matando, ¿no? ¿Se entiende? Pero si la gente se muere entonces en ese hospital por causa del riesgo hospitalario, nadie responde. ¿Por qué? Porque ese es el riesgo hospitalario precisamente, pues. Pero se ha muerto, sí, pues, pero parte del riesgo hospitalario. Pero se murió, se contaminó, se murió de septicemia. Es parte del riesgo hospitalario. Pero alguien tiene que ir preso. No, es parte del riesgo hospitalario. Entonces, ¿cuándo va preso alguien? Cuando incrementa ese riesgo. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir? No esterilizó las sábanas, pues. No limpió, no desinfectó. Ah, si no desinfectó, si no esterilizó, si no limpió, ¿estamos en el riesgo hospitalario o ya lo incrementamos? ¿Qué fue? ¿Estamos en el riesgo o ya lo incrementamos? Ya lo incrementamos, ¿verdad? Ya lo incrementamos. Por lo tanto, ya se vuelve relevante penalmente porque hemos incrementado el riesgo. Entonces, miren la genialidad de Roxy. Dice que es la imputación objetiva, términos muy sencillos, es el incremento del riesgo permitido. Es cuando el riesgo permitido se incrementa. Y ese incremento en delitos de resultado se representa en el resultado. ¿De acuerdo? O sea, hay un incremento del riesgo y ese incremento del riesgo permitido se representa en el resultado. ¿De acuerdo? ¿Ven? Entonces pueden haber supuestos de causalidad irrelevantes penalmente. O sea, ¿causó el resultado? Sí, pero es irrelevante penalmente. ¿De acuerdo? A nuestro amigo, su enamorada lo deja justo un día antes de San Valentín. Terrible, ¿verdad? Entonces, este amigo al que su enamorada lo deja un día antes de San Valentín, ¿cierto? Porque parece que ese día tenía que decidir pues con quién sale y él no fue el elegido. Entonces su enamorada lo deja un día antes de San Valentín y el que decide, él decide tomar hasta morir. ¿Estamos? Así que se va a la cantina y al cantinero le dice un whisky, una botella de whisky, le da la botella de whisky y se la toma toda. Ya ebrio por esa botella de whisky que se la ha tomado solo, saca su billetera y compra otra botella de whisky más. La pregunta es, ¿el cantinero se la debe vender?
¿Qué opinan? ¿El cantinero se la tendría que vender? Sí, porque vender alcohol es un riesgo. Doctor, pero qué salvaje, qué inhumano, ¿cómo le va a vender, doc? No te pases, ya se ha tomado una botella. Si se toma la otra, se puede morir con un coma alcohólico. Pregunto, ¿el cantinero está para cuidar a los borrachos que no tomen de más? ¿Cuál es el trabajo del cantinero? ¿Vender alcohol al que le paga o no? El alcohol es un riesgo permitido. Mata, sí, claro. Te puedes quedar dormido en la calle y te mueres de neumonía. Te puede atropellar un carro. Te puedes caer de cerebro. El alcohol es un riesgo permitido. Por lo tanto, ¿el cantinero ha estado en el proceso causal? Sí, claro. El cantinero estuvo en el proceso causal porque te vendió el alcohol y ese alcohol que te consumiste te generó esa afectación. Así que el cantinero te puede haber vendido 3 botellas de whisky. Y si con esas 3 botellas de whisky tú te embriagaste y te dio un coma alcohólico y te fuiste a la otra, si es que hay otra también, claro, ¿cierto? ¿El cantinero tiene que ver? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cantinero no incrementó el riesgo permitido. El cantinero no incrementó el riesgo permitido. Se manejó dentro de ese riesgo. No incrementó el riesgo. Por lo tanto, la conducta del cantinero no es relevante penalmente. Doctor Almanza, y si el cantinero cuando ya lo vio borracho, le vendió trago adulterado, ya no alcohol etílico, sino alcohol metílico, alcohol industrial, yo pregunto, ¿ahí estamos en el riesgo o ahí ya se incrementó el riesgo? ¿Ahí estamos en el riesgo o ahí se incrementó el riesgo? ¿Cuál sería la conclusión? Ahí sí hubo un incremento, ¿verdad? Ahí sí hubo un incremento. Y ahí sí hay responsabilidad penal. Ahí tiene que haber responsabilidad penal, porque ahí lo que se ha producido ya es un incremento del riesgo permitido y el tema se vuelve relevante. Entonces tenemos que hacer ese nivel de diferenciación. Tenemos que hacer ese nivel de análisis. Perfecto, excelente. Lo que pasa es que dice que la tecnología en esto tiene que estar de la mano con la ponencia, ¿no? Ya conseguí el cargador, así que ya puedo cargar mi equipo y no quedarme, ¿cierto? No quedarme sin energía en plena ponencia. Muy bien, entonces, ¿qué está quedando claro hasta este momento de la sesión? Por lo menos, ¿qué es lo que quiero transmitir hasta este momento de la sesión? Lo que yo quiero transmitir hasta este momento de la sesión es que Roxin fue genial. Roxin dijo, responde penalmente el que incremente el riesgo permitido. Al que no lo incrementa, no lo fastidies, no lo molestes, déjalo en paz. Porque se ha manejado dentro de qué? Dentro del riesgo permitido, ¿no? A mí me encanta el box. No sé si ustedes han visto el box de las distintas clases de box que hay, ¿cierto? Hay box donde se usa rodilla, patada. ¿Cómo se llama ese box? Así es. Hay takanakui también, ¿verdad? Hay takanakui también. Muy bien. Pregunto, ¿esos son riesgos permitidos o no? Ahí está. El Muay, ¿sí? Hay riesgos permitidos de ese tipo. El vale todo y todo eso. Acá. Yo pregunto, yo he visto cantidad de videos donde en esas peleas Muay vale todo, de un rodillazo han desnucado a la persona, de una patada lo han matado. La pregunta es, ¿el que lo mató de una patada, el que lo desnucó de un rodillazo, responde penalmente? No. ¿Por qué? Es un riesgo permitido. El que se metió a pelear asumió su propio riesgo, actuó a riesgo propio. Y el otro que pelea no es su garante. ¿Se entiende? Entonces, ahí no hay forma. Eso no es relevante. Eso no es relevante. Entonces, a partir de allí, hay una pantalla que se está filtrando, Reader, por favor, quítala. Eh, sí, doctor. No sé si ustedes ven la misma pantalla que yo. Estamos viendo, sí, donde dice Renzo, pero es su misma configuración, doctor.
Ya está, ya le hemos quitado. Era como un chat, ¿verdad? Sí, doctor, se veía el chat de lo que estaban escribiendo. Ya bacán. Hay que estar atentos a eso porque no vaya a ser que tengamos algún problema por ese tema. Muy bien. Entonces, pues no. La persona asumió su propio riesgo y ese box es un riesgo permitido. Claro, si fuera golpes fuera del reglamento, sí, ¿no? Imagínate que te den una buena patada que te duela tanto y tú agarres la silla y lo agarras a sillazos al otro. Ah, pues no te pases. ¿Eso ya sale del riesgo permitido o no? Eso ya incrementa el riesgo, ¿cierto? Pero de lo contrario, no. De lo contrario, no. Estamos dentro del riesgo permitido. Y la persona que se autopone en ese riesgo, lamentablemente, no responde penalmente. Doctor, y si se demuestra que tuvo la intención de matarlo, es irrelevante. Porque la parte subjetiva se vuelve relevante cuando ya se configura la parte objetiva. Y si la parte objetiva no se configuró, ¿qué me importa la parte subjetiva? ¿Estamos? ¿De acuerdo? O sea, ¿cuándo se vuelve relevante la parte subjetiva? Cuando se configura la parte objetiva. Si no hay parte objetiva, ¿qué me importa la parte subjetiva? Entonces, eso es importante entender. La sociedad tiene muchos riesgos. Conducir un vehículo es un riesgo. Viajar en avión es un riesgo. Pregunto, ¿el sexo es un riesgo? Sí, algunos dicen que vale la pena asumirlo, ¿no? Sí, pues es verdad. Es un riesgo. Es un riesgo. ¿Y qué es lo peor que te puede pasar con ese riesgo del sexo? Cuéntame. ¿Cuál es la peor afectación que puedes sufrir con ese riesgo? No, doctor. Una ETS, SIDA, no. El peor riesgo es que te enamores, man. ¿Sí o no? Ese es el peor de todos. Imagínate. Así que ese es el peor. Lo peor que te puede pasar con ese riesgo. Entonces, vivimos asumiendo riesgos. Por eso es que yo creo que el derecho penal es un sistema de autodeterminación personal. Tú te autodeterminas y tú te manejas y tú administras tu comportamiento dentro de los riesgos permitidos. Si ese riesgo te afecta, ese es tu problema. Autopuesta en peligro de la propia víctima se llama eso, ¿no? Cuando la propia víctima se autopone en peligro, incrementa su propio riesgo, ¿cierto? ¿O no? ¿Cierto? Entonces, sin embargo, Roxin también nos habla de algunos supuestos donde aun cuando se crea un riesgo no permitido, y aun cuando ese riesgo no permitido se representa en el resultado, se excluye la imputación objetiva. Roxin habla de supuestos de exclusión de imputación objetiva. ¿Qué quiere decir eso? Se crea un riesgo no permitido, pero, pero ese riesgo no permitido se excluye. Aun cuando ese riesgo se representó en el resultado, se excluye. Aun cuando ese riesgo se excluye. ¿Y cuándo pasa eso? ¿Cuándo pasa eso? Cuando se excluye la imputación objetiva. O sea, cuando habiéndose incrementado el riesgo y ese riesgo se representa en el resultado, se excluye la imputación. ¿Cuándo? En primer lugar, cuando son riesgos mínimos o insignificantes. ¿De acuerdo? En segundo lugar, cuando son riesgos socialmente aceptados. ¿De acuerdo? Riesgos socialmente aceptados. ¿Sí? Pregunto, ¿mentir, faltar a la verdad, es un riesgo permitido en el Perú? Pregunto a todos, díganme en el chat. ¿Faltar a la verdad, mentir es un riesgo permitido? No. ¿Afectar la veracidad? Un delito. ¿Fe pública o no? Falsedad genérica, sobre todo cuando se causa un perjuicio, ¿cierto? ¿Me siguen? ¿Sí? Pero ¿qué pasa? ¿Recuerdan ustedes este caso de Neymar, el futbolista Neymar? ¿Se acuerdan el caso de Neymar? No. ¿Qué ocurrió con Neymar? Neymar vino a jugar al Perú en el partido en el que Brasil nos ganó. Y Neymar en ese partido faltó a la verdad.
se probó después, absolutamente de manera científica, que en los dos penales y en el gol que metió de posición adelantada, ¿cierto? Le había faltado la verdad. ¿Por qué? Porque se vio que el otro jugador ni lo tocó, ni siquiera estuvo cerca, pero Neymar voló cual ave, cayó al piso y se revolcó de dolor como si le habían fracturado la cadera, ¿verdad? ¿Qué hizo el árbitro Bascuñán? ¿Recuerdan? Cobró penal. Validó un gol de posición adelantada. ¿Y qué hizo en el Perú la Asociación de Abogados Litigantes? La Asociación de Abogados Litigantes del Perú lo que hizo fue denunció a Neymar y al árbitro Bascuñán por delito contra la fe pública, porque probó que habían faltado a la verdad. Y esa faltación, ese faltamiento a la verdad, había generado un perjuicio, porque nos habían ganado el partido y nos habían eliminado del Mundial. ¿Cierto? Por lo tanto, los denunció por delito contra la fe pública. ¿Qué dijo el abogado de Neymar? Aplicó Roxin, exclusión de imputación objetiva. Riesgo socialmente aceptado. Ese es el ¿no? Riesgo socialmente aceptado. ¿Por qué? Porque el fútbol es el deporte de la mentira, ¿o no? ¿Qué es lo que se hace en el fútbol? Todo es amague, todo es engaño. Todos los penales, ¿cómo se patean? Se mira para un lado y se patea al otro, ¿cierto? ¿O no? ¿Cómo son los pases? ¿Cómo son las gambetas? ¿Cómo son todas las jugadas? Entonces, todo es mentira en el fútbol. Pero es un riesgo socialmente aceptado. Es socialmente permitido. Entonces, es una exclusión de imputación objetiva. Los riesgos mínimos insignificantes, los riesgos socialmente aceptados, ¿cierto? También está el tema de los riesgos que no exceden el ámbito de protección de la norma. O sea, ese riesgo no, si bien es cierto, ese riesgo se ha incrementado y se ha representado el resultado, pero no excede pues el ámbito de protección de la norma. No es lo que la norma quería evitar. O el tema de la conducta alternativa conforme a derecho. De pronto se excedió el riesgo, se incrementó el riesgo, se generó un resultado porque ese incremento de riesgo se representó en el resultado, pero aun cuando la norma habría sido respetada, aun cuando se habría hecho un comportamiento cumplidor de la norma, el resultado habría sido el mismo. ¿De acuerdo? El resultado habría sido el mismo. Entonces, a partir de eso, tenemos el segundo piso del que habla Roxy. Yo lo que les voy a entregar hoy día con Reader son estas ejecutorias, porque todo lo que les estoy diciendo de Roxy, del incremento del riesgo, de la conducta alternativa conforme a derecho que haya generado el mismo resultado, del ámbito de protección de la norma, de la autopuesta en peligro. Todo lo que les estoy diciendo, nuestra jurisprudencia peruana lo ha aterrizado. Nuestra jurisprudencia peruana lo ha aceptado y lo ha reconocido. Y tenemos cantidad de sentencias que yo estoy poniendo a disposición de ustedes hoy día. ¿De acuerdo? eh, para que ustedes lo que yo estoy diciendo lo puedan mirar, lo que yo estoy diciendo lo puedan verificar y lo puedan profundizar. Porque nada de lo que estoy hablando en esta sesión, ¿sí? Es algo que nuestra jurisprudencia desoye, desacata o no aplica. ¿De acuerdo? Por eso es que se vuelve penalmente relevante, ¿o no? Porque no es el postulado de Roxin, no es el postulado de Jesse, no es el postulado de Prince, no es el postulado de Schunemann, no es el postulado de X que nuestra jurisprudencia no acata. Todo lo que estoy hablando es lo que nuestra jurisprudencia recoge y aplica. Por lo tanto, ¿es de recibo o no? ¿Corresponde saber o no? Muy bien. Por lo tanto, les voy a pasar toda esa jurisprudencia para que ustedes puedan profundizar sobre ese tema. ¿De acuerdo? Muy bien. Sin embargo, difiero, difiero de algunas decisiones de la Corte Suprema. Difiero. Como esa que aplica autopuesta en peligro de la propia víctima
en el tema de los vehículos. ¿Quieren que les cuente ese caso? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se los cuento? Entre esas veintitantas jurisprudencias que les estoy dejando, está esa. Y esa sí me interesa comentarla un poquito porque, la verdad, difiero de la solución de la Suprema. ¿Cuál es el caso? Una señora, una señora bastante avispada ella, ¿cierto? Eh, hacía algo muy interesante. Alquilaba vehículos, camionetas, 20 camionetas, 15 camionetas, total, casi 50 vehículos, los alquiló. ¿Y cuál fue la justificación cuando alquilaba los vehículos? Tengo un contacto con la mina, esas camionetas van a irse a trabajar a la mina y te las alquilo, ¿para qué? Para que se vayan a trabajar a la mina, ¿verdad? Con lo cual, los dueños de las camionetas firmaban su contrato de renta de vehículo con la señora les pagaba adelantado creo que 3 o 4 cuotas, se iban felices y recibían su consignación del alquiler de su vehículo, ¿verdad? Con lo cual los propietarios del vehículo, ¿qué pensaban? Que el vehículo estaba trabajando en la mina, ¿verdad? Y lo habían alquilado para que trabaje en la mina. Pero la señora ni siquiera conocía la mina. ¿Saben lo que hacía la señora? La señora tenía su negocio de venta de autos. ¿Y saben cuáles eran los autos que vendía? Esos autos que se los habían dado supuestamente en alquiler para la mina. ¿Espectacular la señora o no? Y los vendía a plazos, de manera tal que les entregaba el vehículo a los parroquianos y los parroquianos le iban pagando por partes. Normalmente daban una inicial, que con eso ya había ganado la señora con la inicial, ¿verdad? Y luego le seguían pagando por partes. Y así vendió todos esos carros. ¿Cuándo vino el problema? Cuando terminaron de pagar. Y cuando terminaron de pagar, ¿qué le dijeron a la señora? Señora, ¿mi transferencia o no? Ahora hágame la transferencia. Ya te pagué el carro, transfiéreme. ¿Y saben qué le dijo a la señora? Ya, la próxima semana. Después. Los tenía paseando, ¿verdad? Pero ya se había forrado de plata la señora. Ya se había forrado de plata. Hasta que uno de los parroquianos fue a registros públicos y verificó que ese vehículo no le pertenecía a la señora ni a su empresa de la señora. Verificó quién era el propietario y lo fue a buscar. ¿Y el propietario sabe lo que le dijo o no? ¿Qué creen que le dijo? No, yo no vendí ningún carro, mi carro está alquilado para la mina. Así que a la señora la denunciaron todos estos pobres señores por estafa. ¿De acuerdo? Por estafa. ¿Qué dijo la Corte Suprema? Ponente César Nostroza Pariachi aplicó imputación objetiva, autopuesta en peligro. Dijo, los parroquianos pudieron ir a registros públicos, pudieron verificar el engaño, pudieron salir del error, pero no se autocuidaron, no se autoprotegieron. Por lo tanto, esto es algo que escapa del tema penal. ¿Se entiende? No actuaron con la debida diligencia. Nada más que ahí hay varias cositas que para mí están bien confusas, ¿no? ¿Y qué pasa con el tema de la fe pública? O sea, si yo voy donde un cirujano, siguiendo la lógica de esa jurisprudencia de la Corte Suprema, si yo voy donde un cirujano que me dice que es cirujano, y cuando me opero me muero porque no es un cirujano, yo me autopuse en peligro porque debí ir al colegio médico a verificar si era médico. ¿Entiendes? Con esa lógica ya nadie va preso, ¿va? Con esa lógica ya nadie va preso. Con esa lógica se deroga el delito contra la fe pública. ¿Se entiende? Pero es lo que resuelve la Suprema y se la estoy pasando. ¿Se entiende?
Estoy pasando. Saquen sus propias conclusiones. Vamos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tengo que hablar esta noche? Tengo que hablar de Jacobs. Toca hablar de Jacobs. ¿Y por qué toca hablar de Gunther Jacobs? Toca hablar de Gunther Jacobs porque, si bien es cierto, muchos postulados de Gunther Jacobs me parecen espectaculares. Yo soy un fanático del pensamiento de Jacobs, yo soy jacobsiano. En mis clases de la maestría explico mucho su autoría y participación. En mis clases de la maestría explico mucho su pensamiento porque me gusta. Eh, Sin embargo, pues casi nada del pensamiento de Jacobs tiene recibo en el Perú. La autoría y participación de Jacobs no tiene recibo en el Perú. Su concepto del dolo no tiene recibo en el Perú. Pero ¿qué cosa sí tiene recibo en el Perú de los postulados de Jacobs? Su imputación objetiva. Porque hay sentencias que se basan en Jacobs, también en el Perú. O sea, no solamente se sigue a Roxin en imputación objetiva y a sus discípulos y a los que perfeccionan y mejoran su teoría, no. En el Perú también se sigue la escuela de Jacobs. ¿Por qué? Porque en el Perú también hay varias sentencias donde no hablan del riesgo, sino del rol social. ¿De acuerdo? Por eso es que tengo que explicar un poquito también a Jacobs, si ustedes me permiten excederme unos minutos del tiempo que Rieder me ha dado, ¿cierto? ¿Quieren que hable un poquito de Jacobs? ¿Sí? ¿Les parece? Muy bien. Vamos a hablar un poquito también de Jacobs. Muy bien. Gunther Jacobs, Gunther Jacobs, cuando habla de imputación objetiva, no le llama imputación objetiva para empezar, habla de imputación, habla de la teoría de la imputación, y cuando Jacobs toca estos temas, él se basa en un sociólogo alemán de nombre Niklas Luhmann. Se basa Jacobs en un sociólogo alemán de nombre Niklas Luhmann. ¿Y qué dice Jacobs basándose en este sociólogo alemán de nombre Niklas Luhmann? ¿Qué dice Jacobs? Jacobs dice, hay tres conceptos que son indesligables. Concepto persona, concepto sociedad y concepto de norma. ¿Por qué? Porque una debe ser la otra y la otra, la otra y la otra, la otra. ¿Cómo así? Si hay personas, tiene que haber sociedad. ¿Por qué? Porque si hay una persona y no está en sociedad, no sobrevive. Las personas solo sobreviven en sociedad. Por lo tanto, si hay personas, tiene que haber sociedad, dice Jacob. Y si hay sociedades, tiene que haber normas. Porque si hay una sociedad y no hay normas, la sociedad se extingue. Por lo tanto, Niklas Luhmann decía, y Jacob lo recoge, las personas, las sociedades y las normas son conceptos indesligables. Porque siempre que hay personas hay sociedad, y siempre que hay sociedad tiene que haber normas. Y dice Jacobs, las sociedades ponen normas, que son plasmación de sus expectativas, y esas normas contienen roles dirigidos a las personas. Cuando una persona incumple su rol, defrauda a la sociedad. Cuando una persona incumple su rol, defrauda expectativas sociales. Cuando una norma incumplida se da, esa norma pierde vigencia. La norma que se incumple pierde vigencia. Así que lo que hace el derecho penal, según Jacobs, protege la vigencia de la norma, sancionando al que la infringe para que la norma sea fuerte y sea cumplida. ¿De acuerdo? Y ahí Jacobs también se basa en otro alemán, Hegel, cuando habla de la negación de la negación, la dialéctica hegeliana, ¿no? Dice, la persona que incumple su rol niega la norma, le dice no a la norma. Viene el derecho penal y le dice no a esa negación. Y esa doble negación trae como consecuencia una afirmación que es el restablecimiento de la vigencia de la norma. Entonces Jacobs es un normativista. Jacobs difiere de Roxin en eso, en el derecho penal. ¿Qué protege? Para Roxin, bienes jurídicos. Para Jacobs, seguramente, pero después de la norma. Primero la norma. Jacobs dice, el derecho penal protege la norma. Es el normativismo. El derecho penal protege la norma. Muy bien. Entonces, ¿qué es una imputación para Jacobs? El revés del cumplimiento normativo. El revés del cumplimiento del rol. ¿Qué es la imputación para Jacobs? El incumplimiento del rol. El incumplimiento del rol. ¿Cuándo te imputan? Cuando incumples tu rol. Cuando incumples tu rol. Entonces, ¿cuál es
La fórmula para vivir en paz, según Roxin, nunca incrementar riesgos permitidos, ¿verdad? Según Roxin, cuando tú vives en paz, cuando no te metes en problemas con el derecho penal, cuando no incrementas riesgos permitidos. Según Jacobs, cuando jamás te metes en problemas, cuando no incumples tu rol. ¿Cuál es la fórmula de Jacobs para vivir en paz, para no tener problemas penales, para estar siempre light? ¿Cuál es la fórmula de Jacobs? Cumplir tu rol. Si tú cumples tu rol te protege. Si tú cumples tu rol te blinda. Si tú cumples tu rol, ese rol te va a hacer fuerte. Entonces, si tú cumples tu rol, ese es tu escudo protector, dice Jacobs. Si tú cumples tu rol y te limitas a cumplir tu rol, nada, ni nadie se mete contigo. Y a partir de ese postulado vienen todas las ya aplicaciones de Jacobs. Por ejemplo, todos hemos hablado de la prohibición de regreso, ¿cierto? ¿Qué es la prohibición de regreso? En el proceso causal no se regresa donde aquel que ha cumplido su rol, porque su rol es neutro. En el proceso causal no se regresa donde aquel que ha cumplido su rol. Prohibición de regreso. Yo cumplo mi rol, viene un tercero y se aprovecha de mi rol, responde el tercero, no yo. ¿De acuerdo? Ejemplos, ejemplos. Yo soy taxista, soy taxista. Mi rol es hacer taxi. ¿Cuál es mi rol? Llevar a la gente a su destino, cobrarle la tarifa que corresponde y llevarlos a no y salvo. ¿Ese es mi rol o no? Pregunto, ¿mi rol como taxista es revisarle la maleta a mi pasajero? No, ¿verdad? Pero pregunto, ¿mi pasajero puede tener armas en su maleta? ¿Droga? Sí, claro. Y si yo le estoy llevando en mi taxi, estoy contribuyendo con su delito, claro que sí. Causalmente sí, pero jurídicamente no. ¿Por qué? Porque yo estoy cumpliendo mi rol. Y mi rol no implica que yo le revise su maleta. El otro, ¿qué se está haciendo? ¿Se está aprovechando de mi rol? No. Así es. Varios casos de taxistas han habido así hoy día en la Corte Suprema, varias sentencias de ese tipo. ¿De acuerdo? El otro tema donde también se aterriza la teoría de Jacobs es con este tema que me están diciendo en el chat, principio de confianza. El principio de confianza se basa en el trabajo en equipo, se basa en la división de roles, se basa en la división de funciones. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hay trabajo en equipo, todos tenemos un rol. Yo cumplo mi rol y ¿en quién confío? En el otro que también cumple su rol, ¿verdad o no? Pregunto, ¿qué pasaría si todo fuera de todos? Si todos los roles fueran de todos. ¿Sería un caos o no? ¿Se entiende? Porque, a ver, imagínense, ¿qué pasaría si todo fuera de todos? Pongamos el ejemplo del cirujano. El cirujano plástico, a veces, pues, se le mueren sus pacientes, ¿no? Me pregunto, cuando el cirujano plástico, cuando el cirujano quirúrgico, cuando el cirujano de cualquier tipo de cirugía opera, él confía. ¿Confía en quién? En todo su equipo. ¿Por qué? Porque él confía en que el anestesiólogo le puso la anestesia correcta para que en plena operación no se mueva. Porque si el paciente se mueve un poquito en la operación, no es que lo duermas, es que lo inmovilices. La cirugía tiene que tener un paciente inerte, que no se mueva. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si se mueve un poquito en plena operación? Le corta de más. Entonces, él confía en que el cirujano lo anestesió bien. El anestesiólogo confía en que los cardiólogos, los biólogos hicieron un buen riesgo quirúrgico y la anestesia que le va a poner no le va a chocar al paciente, ¿o no? El cirujano confía en el instrumentalista que ese bisturí que le está pasando para hacer la sutura, ¿cómo es? ¿Confía en qué? En que este bisturí está esterilizado, ¿no? Está desinfectado.
¿Qué pasaría si no habría confianza? Pónganse a pensar por un segundo, ¿qué pasaría si no habría confianza? El pobre cirujano tendría que hacer el mismo riesgo quirúrgico. Él mismo tendría que afeitar y preparar a su paciente. Él mismo lo tendría que anestesiar. Y él mismo tendría que desinfectar todo el equipo médico, ¿no? Entonces las sociedades no caminan sin confianza. Todo es confianza. Yo cumplo mi rol y confío en que tú vas a cumplir el tuyo. Si no, no funciona. ¿Sí o no? A ver, yo soy fiscal en la fiscalía. ¿Confío en mis asistentes o no? Si me traen y me dan cuenta de algo, ¿confío en lo que me están dando cuenta o no? Si el asistente me dice que en cada declaración que me está resumiendo en el proyecto que me pasa, el testigo dijo eso, confío en que eso dijo. ¿O no? Y a partir de lo que él me da cuenta, yo firmo. ¿Por qué? Confío, pues. Doctor Almanza, pero usted es fiscal, no está para confiar. Tiene que mirar cada declaración. Entonces, pues no sacaría ningún proyecto al día, ¿verdad? ¿O no? A ver, yo he sido fiscal superior durante 12 años en Lima. 11 años y pico. Y una de las fiscalías con la que hasta ahora hasta sueño, porque esa fiscalía me marcó, era la sexta fiscalía superior de Lima. Tenía más o menos 4.000 expedientes, 4.000 carpetas, más o menos 2.000 elevaciones de actuados pendientes de resolver cuando yo llegué. ¿Se entiende? Era una locura. Yo me declaré en emergencia. Me llegaron 6 asistentes más a los 10 que tenía. Tenía como 15 personas que proyectaban. Porque estaba en emergencia y teníamos que desembalsar, ¿cierto? A ver si imaginan 15 proyectando al día, que cada uno me proyecte 3. Tenía 45 en mi mesa proyectos por día, ¿cierto? Si esos 45 no los firmo ese día, al día siguiente, ¿cuántos tengo? 90. ¿Cierto? Muy bien. La pregunta es, cuando me ponen esos 45 allí, ¿yo qué hago? Me pongo a revisar cada declaración, ¿verdad? Cada acta, para ver qué es eso lo que dice, ¿sí? Y como me pongo a revisar así, al día firmo 3 o 4. ¿Se entiende? ¿Tengo que confiar o no? Y revisar por muestreo. Y tengo que revisar, y tengo que revisar por muestreo. Y tengo que confiar en mi gente. Yo respondo por el fondo, pero por lo menos de lo que me están dando cuenta tengo que confiar, pues. Sin eso no funciona. Sin principio de confianza no funciona nada en la vida, porque cada uno tiene su rol. Y según perdón, según el reglamento de organización de funciones, los asistentes entre sus funciones están proyectar, bueno, por lo tanto están normativizados. Su función es proyectar y ponerme sus iniciales cuando proyecta y darme cuenta de los temas o no. Por lo tanto, yo confío. ¿Ven? Es confianza. Todo es confianza, ¿o no? Cuando mi gran amigo Miguel Polaino me acompañó a un periplo en el Perú a dictar imputación objetiva en varios departamentos, Miki me explicaba mientras conversábamos y me decía, mira, Frank, a ver, te explico, confianza. Yo veo el semáforo en verde para peatones. Yo confío en que los vehículos van a cumplir su rol, así como yo cumplo el mío. Yo paso en verde porque confío que los vehículos van a respetar su rojo. Y mira, así funciona. Y daba el paso para meterse a la pista, yo lo agarraba del cuello y lo jalaba. Le decía, en Alemania será cholo, acá no. Acá tienes que dejar pasar 4 o 5 carros que se pasan la luz roja y hay cruzas, ¿cierto? Porque si no te mueres. Acá no puedes confiar así a ciegas, ¿verdad? Acá tienes que agregarle un cachito de desconfianza, ¿sí? Y jurisprudencia de la Corte Suprema aplicando el principio de confianza, tenemos varias. Pero como en todo, como les expliqué en el tema de riesgos, también en roles, echa la ley, echa la trampa. Y a veces se, este, prostituye el principio de confianza.
para justificar corrupción. ¿De acuerdo? Ejemplo, y esa jurisprudencia me la estoy pasando. A los presidentes de gobierno regional, a los alcaldes, sus abogados le decían, delega toda tu chamba, delega todo. Con lo cual, tú sigues manejando, tú sigues decidiendo todo, pero como ya lo delegaste, si algo sale mal, si algún tema de corrupción se destapa, ¿tú qué dirás? Lo delegué, ¿cierto? ¿Qué le dijo a la Suprema? Papá, esa era tu chamba, ese era tu rol. Y así lo hayas delegado, tienes la supervisión, tienes la verificación y tienes la responsabilidad. ¿Se entiende? Porque era tu función o no. Y como era tu función así delegues, tienes que verificar. Así que buen intento. ¿Ven? La Suprema puso el parche, porque se estaba usando eso como mecanismo para generar impunidad. Las figuras son interesantes, pero a veces mal utilizadas se pueden crear confusión y se puede generar impunidad. Por eso es que les estoy pasando todo esto. Jacobs también habla de imputación a la víctima. Y Jacobs dice que a veces a la propia víctima se le imputa el resultado. Y cuando se le imputa el resultado a la propia víctima, cuando hay un tercero que contribuye, sí, pero se le imputa a la propia víctima, cuando la víctima actuó voluntariamente, nadie lo obligó. El tercero contribuyó con su daño, sí, pero la víctima actuó en ejercicio de su libertad. ¿Se entiende? Nadie lo obligó. La víctima actuó voluntariamente. La víctima se autopuso en peligro. La víctima incrementó su propio riesgo. Por lo tanto, a la víctima se le va a imputar ese resultado. ¿Entienden? Vamos. Ejemplo, sencillo, pero fácil de entender. ¿Sí? A ver, ¿han visto el cuento de la cascada? ¿En qué consiste el cuento de la cascada? Tiran un fajo de billetes. No lo tiran, pues a alguien supuestamente se le cae, ¿verdad? ¿No? Y tú miras que se le ha caído y alguien que está pasando por ahí lo pisa y te dice así, que se vaya. Y cuando se va, te dice, nos lo repartimos. ¿Se entiende? Y luego te dice, yo estoy apurado, ¿ah? Así que pásame tu reloj, pásame lo que tengas en tu billetera y quédate con el fajo de billetes. ¿Y tú qué has hecho? El negocio de tu vida, ¿verdad? ¿Se entiende? Has hecho el negocio de tu vida. Le diste tu reloj, tu celular. ¡Ay! Perfecto, lo voy a desconfigurar. El otro se larga y tú, mirando a todos los costados, guardas el billete. ¿Entienden? Miras a todos los costados y el más feliz te vas a tu casa. Y en tu casa abres ese fajo de billetes, ¿verdad? Que era papel periódico recortado. Un solo billete encima y encima falso. ¿De acuerdo? ¿Cierto? ¿A quién se le imputa eso? ¿Al que te sorprendió o a la propia víctima? A la propia víctima. ¿Por qué? Porque ahí sí la víctima se autopuso en peligro o no. Porque ni siquiera miró lo que le estaban dando. ¿O no? Entonces, perdonen lo que voy a decir, pero la ley no está para proteger a los estúpidos, ¿o sí? Si tú te autopones en peligro, ¿cierto? Si tú incrementas tu propio riesgo, si ni siquiera tú te autoproteges, ¿era tan simple mirar eso o no? Y no lo miraste, ya pues no te quejes, ¿cierto? Como cuando vas al brujo que te va a hacer volver al ser amado antes del 14. Llega el 14 y el ser amado no vuelve. Pues no tengas, ten vergüenza y no denuncies al brujo, ¿cierto? ¿O no? Porque denunciar al brujo, ¿qué significaría? Hacer perder el tiempo a la fiscalía, al poder judicial, ¿verdad? ¿Ok? Doctor Almanza, el ser amado no ha vuelto. Yo le he pagado 200 mangos al brujo, me ha bañado con orín podrido, no sabe todo lo que me ha hecho y el ser amado no ha vuelto. Sí, pues.
Doctores, esto que hemos conversado hoy día, creo que es un aproximado a lo que he querido abordar cuando anuncié lo que iba a decir esta noche. Yo cuando anuncié lo que iba a decir esta noche dije, vamos a hablar desde un punto de vista procesal sobre la imputación y vamos a hablar también desde un punto de vista dogmático sobre la imputación. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar de esa manera. Creo yo que no estoy ni siquiera cerca de haber agotado estos temas, ni siquiera de haberlos trabajado de una manera exhaustiva, pero por lo menos los he presentado, porque mi única ambición esta noche, mi única misión esta noche ha sido que ustedes se motiven para leer estas figuras. ¿Mi labor cuál es? Mi labor es de facilitador. ¿Qué significa? Decirles todas estas 14, ya conté, son 14 sentencias que les estoy dando, donde la Corte Suprema aplica Roxin, y 16 donde la Corte Suprema aplica Jacobs. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que lean y se den en cuenta una cosa, que esto de la imputación objetiva no es algo que en el PRO no tiene recibo. Doctor, ¿esas 30 sentencias que nos está dejando son las únicas? No, hay muchas más. Son las que yo arbitrariamente he seleccionado para dejarles, ¿verdad? Hay muchas más. Pero esas yo he seleccionado para dejarles, como diciendo, para muestra un voto. ¿De acuerdo? Para que ustedes lo miren. Ya líder Jacinto se los va a hacer llegar, ya líder Jacinto se los va a facilitar y a partir de allí ustedes van a poder profundizar y van a poder verificar todo lo que hemos conversado el día de hoy. ¿Sí? Estoy muy feliz, estoy muy satisfecho de esta noche haber tenido esta concurrencia, porque hemos competido con el clásico, ¿verdad? Hemos competido con el fútbol. Yo pensé que mi único alumno iba a ser líder. Yo pensé que el único que iba a estar iba a ser líder, ¿cierto? Pero haber tenido casi 700 personas en una noche de clásico, una noche de sábado, previa a San Valentín, es digno, perdón, de admiración. Muchísimas gracias por tanto. Felicidades y hasta cualquier oportunidad. Dios mediante.